ese modelo abierto a la sociedad civil, abierto al conjunto de entidades públicas, privadas, al sector empresarial también en Extremadura, nos ha guiado y nos va a guiar en este camino. Por lo tanto, con el objetivo de establecer este sistema de garantía juvenil en el próximo año, que va a venir, como saben, con fondos europeos para el periodo 2014-2020, fondos europeos que se van a concentrar en los primeros años de ese periodo de programación, concretamente en el 2014-2015, se ha creado con este objetivo un comité organizador formado por el Servicio Extremeño de Empleo, el Instituto de la Juventud de Extremadura, el Consejo de la Juventud, la Universidad de Extremadura y Extremadura Avante. ¿Con qué fin? Pues con el que les avanzaba, recabar opiniones, recabar propuestas, las expectativas, en definitiva, que tiene la sociedad extremeña puestos en el sistema de garantía juvenil.